Estás escuchando Pochtecatl, un proyecto de divulgación de la División de Estudios sobre el Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, enfocado en conversar sobre la economía y el desarrollo en cada rincón de México. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el doctor Adolfo Laborde desde un nuevo capítulo de Pochtecatl. A nombre del director del CIDE, el doctor José Romero, mis compañeros que hacen posible este trabajo de comunicación social, Rodolfo, Luis, mis compañeros de la División de Estudios del Desarrollo, les damos la bienvenida, así como los trabajadores de apoyo. En esta ocasión tenemos un gran invitado. Siempre que leo los currículums, me da mucho gusto encontrar alguna vena, alguna relación con mi querido amigo Fluvio Ruiz, que está aquí. Gracias, Fluvio. Nacido en Coatzacoalcos, ni más ni menos. Ya te contaré, yo tengo una historia muy importante con Veracruz y Coatzacoalcos, ya te contaré. Excelente. Eso me dio muchísimo gusto, quiero mucho a Veracruz y sobre todo a la gente de la Universidad de Sotavento, donde claro. Ellos han hecho un trabajo muy bueno en diferentes ramas profesionales. Bueno, él es nacido en Coatzacoalcos, Veracruz, donde realizó sus estudios básicos e inició su militancia política en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Cursó la licenciatura en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó estudios de doctorado y maestría en Economía de la Energía, respectivamente en la Universidad de Prin-Metz, en Francia, y en la Universidad de París III, la Nueva Sorbonne, igual en Francia. Siendo estudiante, fue consejero técnico en la Facultad de Ciencias de la UNAM, profesor en la Universidad Panamericana y enlegada del TEC Campus Monterrey y Santa Fe, asesor en la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal, instructor técnico y subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en política energética en el Grupo Parlamentario del PRD, en la Cámara de Diputados en la legislatura 56, 59 y 60. Estimado Fluvio, muchas gracias por aceptar esta plática en Pochtecatl. Desde hace tiempo le traía ganas abordar un tema contigo que me gusta, me apasiona, lo conozco relativamente, pero hay como un sincretismo en temas energéticos en México. Pensamos que todos sabemos de energía, pero la verdad, la energía es muy compleja y es muy importante para un país como el nuestro. Entonces, primero que nada, muchas gracias, ya a nombre del CIDE, pues bienvenido, te repito, necesitamos expertos que nos den luz para entender cuál es la situación energética de México. Hemos escuchado hablar de la reforma energética, de la desincorporación de una gran cantidad de empresas que tenían estos contratos público-privados, hemos estado hablando de Comisión Federal de Electricidad, de si tenemos o no tenemos soberanía energética. Entonces, pues ¿quién mejor que tú, mano, para que nos digas cómo está la cosa en México? ¿Cuál es el concepto de soberanía energética? Y para eso te trajimos, mano, para que nos expliques y nos digas qué onda con todo lo que se está manejando, y la verdad muchas veces no sabemos qué es lo que está detrás de todo ello. Muchísimas gracias, Adolfo, siempre es un gusto platicar contigo. Y en efecto, la cuestión energética en general en el mundo, pero en particular en México, es de una enorme complejidad. Es difícil de pronto abordarla en su integridad, porque están por un lado todos los temas relacionados con la industria eléctrica, el sector hidrocarburos, que tiene su propia complejidad, y todo en el contexto pues de la transición energética necesaria para luchar en contra del cambio climático, que es pues algo que ya está ocurriendo. De hecho, las medidas que se han tomado son mucho más para mitigar este proceso, hacerlo digamos, menos agresivo a nuestras formas de vida, que para contenerlo en sí, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro país, en la parte eléctrica, ha habido un esfuerzo importante por parte del Estado para recuperar su papel protagónico a raíz de la reforma de 2013-2014, muchas estrategias, muchas decisiones que en general en todo el mundo son responsabilidad estatal, aquí se habían trasladado directa o indirectamente, tácita o explícitamente al mercado, ¿no? Por ejemplo,
todo lo relacionado con la transición se dejaba un poco a las fuerzas, prácticamente de manera explícita, ¿no? del mercado, cuando en realidad no hay ninguna experiencia en ese sentido. Siempre hay, en distintos grados, bajo diversas modalidades, pero una responsabilidad estatal. Yo te diría, que Adolfo, que la reforma de 2013 fue particularmente agresiva en contra de la Comisión Federal de Electricidad, bajo esta idea de forzar el surgimiento de mercados donde de manera natural no existen, como en el caso del sector energético, que es un sector, como todo estudiante de economía sabe, desde las primeras 3 horas que entra a cualquier facultad, de monopolios naturales, ¿no? Sin embargo, aquí se buscó utilizar resquicios para forzar esta competencia. Se ordenó la separación legal de la Comisión Federal, tanto de manera horizontal, es decir, por eslabones de la producción, de la generación eléctrica, como por esta parte horizontal regionalmente, ¿no? Entonces, y eso se hizo por ley. En el caso del sector petrolero, la organización corporativa siguió en manos del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, ¿no? Pero en ambos casos hubo una intención de que ambas empresas del Estado fueran perdiendo protagonismo, y es lo que se ha intentado revertir en la administración, bueno, que al momento que platicamos está por terminar y que seguramente será una guía estratégica para la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Fluvio, cuando hablamos de las capacidades energéticas de un país, tenemos que dividirla, como bien dices, la parte energética, que es la generación eléctrica, la parte de los hidrocarburos, la parte del gas, etcétera. En el caso de México, ¿qué es lo que produce la electricidad? Porque hemos estado escuchando de una gran cantidad de críticas de que no tenemos las capacidades para las nuevas inversiones en el nearshoring. ¿Cómo se compone en México la generación de electricidad? ¿Qué es lo que abastece a las grandes empresas, a las grandes ciudades? ¿Cómo lo podemos definir? Hay países, como el caso de China, que sigue teniendo una producción muy grande a base de carbón. Hay otros países que decidieron hacerlo a través de energía nuclear. Francia. ¿Cómo estamos en México? Porque parecería que todo es que lo conectas a una máquina y sale la luz, pero no es así. Es muy complejo. Muy complicado. Y por eso queríamos que nos explicara. Claro, lo que podríamos llamar, así como hablando de China, la ruta de la seda, que es la ruta de los electrones, ¿no? Que finalmente eso es la electricidad. Sí, en nuestro país ha habido, por razones naturales, una apuesta por tener una matriz basada en hidrocarburos, porque somos un país que tiene pues una disponibilidad amplia en materia petrolera. Ahora en gas, que tocaremos más adelante, que es un punto muy importante, es menos. Pero sí, en México sigue habiendo una componente muy importante. Hay que decir que los países, aunque parezca a veces una obviedad, pues echan mano de los recursos que tienen. De lo que tienen. ¿No? Por ejemplo, hablabas del carbón. Bueno, en Estados Unidos, a inicios de este siglo, todavía el carbón era la componente más importante. Su participación se redujo y perdió ese lugar preponderante a raíz de la revolución del gas de lutitas o shale gas, pero no antes, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, pues sí, es fundamentalmente hidrocarburos. Tenemos una parte hidroeléctrica también muy importante. En materia de energías renovables, llegamos a ser quizá la tercera, si no me equivoco, potencia en materia de geotermia. Hoy somos el 6º país, como quiera. Esa es por ejemplo, es una beta que podemos relanzar como país. El impulso a la energía eólica, energía solar, que son recursos de los que disponemos. Y tenemos también pues este debate sobre la energía nuclear, ¿no? Que me parece valdría mucho la pena dar de manera ya mucho más serena. Cuando yo era estudiante de la Facultad de Ciencias en los años 80, pues prácticamente todos los que estudiábamos física éramos antinucleares, ¿no? Fue Laguna Verde. Laguna Verde, a la época de la construcción se estaba terminando la construcción de Laguna Verde, había grandes movimientos antinucleares, porque en aquel tiempo sí era un gran problema todavía por resolver tema de los desechos radioactivos. Yo tenía un profesor, el doctor Marco Martínez Negrete, que con toda justeza nos decía en aquellos años,
pues la vida media de los desechos son 5,000 años. Sí. La institución más antigua es la Iglesia Católica y apenas va a cumplir 2,000. Entonces, es un problema. ¿quién se va a hacer responsable? ¿No? Sí. Ahora ya hay soluciones desde los confinamientos, que son mucho más seguros, hasta, que es lo que me parece todavía mucho más relevante, los desarrollos tecnológicos que han permitido ir reciclando incluso los desechos nucleares y ahora tienen vidas medias mucho más manejables de decenas de años, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos apostado. Para ligarlo con el tema del gas, yo diría que algo que nos ha fallado como país en general, pero que se nota en el sector energético, es la planeación, ¿no? Yo suelo decir que si hay un sector donde aplica lo de Carlos Gardel, de que 20 años no es nada, es el sector energético, ¿no? Sí. Entonces ahí requerimos planificar. Sin embargo, se apostó a inicios de este siglo por el gas como una materia de transición, ¿no? Para transitar a energías ahora sí limpias. Incluso si observamos en la reforma de 2014, que es cuando se hizo la legislación secundaria de la reforma constitucional de 2013 en materia energética, las definiciones de energías limpias pues son definiciones de abogado, o sea, en ninguna escuela decente de química o de física se definen así, y se hicieron para que el gas fuera considerado energía limpia, es una energía menos sucia, pero no es energía limpia, ¿no? Entonces se apostó, y eso nos ha llevado a una tremenda dependencia, porque con el gas hemos tenido muy mala suerte como país. Sí. Cuando tuvimos abundancia no valía demasiado, se le veía como un subproducto de la explotación petrolera, entonces se quemaba por eso, no construimos la infraestructura para aprovecharlo, porque se pensaba que pues, no era rentable y no había mucha conciencia sobre los temas ambientales, ¿no? Entonces hubo una época en que se desperdiciaba mucho gas. Después vino una utilización importante, los que somos de Coatzacoalcos lo sabemos bien, con la petroquímica, ¿no? Básica y secundaria. Exactamente, que se hicieron los complejos, desde, el Pajaritos. El primero, pues Cangrejera, Morelos. Por la crisis de 1981-82 ya no se concluyó Laguna del Ostión, que ahí quedó como museo del horror de las políticas públicas truncas, ¿no? Pero se intentó aprovechar. Ahora tenemos el problema de que el gas asociado ha disminuido, porque el gas asociado, recordemos, es el que está asociado o viene junto con el petróleo crudo, ¿no? En la explotación de crudo. Al descender la producción de crudo, también desciende el gas asociado, y el gas llamado seco, que es el gas donde son yacimientos, es únicamente de gas, están sujetos, desde mi perspectiva, a un régimen fiscal inadecuado, porque es el mismo del petróleo crudo. Entonces no hay una diferenciación y es muy difícil hacerlos rentables en su explotación. Creo que el Estado tendría que tomar la decisión de extraer las moléculas y relanzar la petroquímica, que languideció con la falta de gas. En ese sentido, y lo digo porque México se ha vuelto dependiente. Somos vulnerables. De gas. Somos muy vulnerables. De Estados Unidos, ¿no? Del mercado. Además de Estados Unidos, sí. ¿Qué pasó con este proyecto de Manzanillo de las desgasificadoras que traían el gas de Perú y lo trataban de poner como una perspectiva de solucionar el problema de la dependencia de Estados Unidos? Creo que eso quedó, ¿no? Sí, es un contrato ahí que desde hasta donde se sigue vigente, pero no es suficiente. Es quizás este gas de camisea, ¿no? Quizás el que porque además se hizo en la etapa justo de la explosión del gas de lutitas. Sí. Recordemos, hace 20 años, 25 años, el Henry Hub, el gas de donde traemos, era caro. Vino la revolución, hubo una gran producción de gas a partir de los esquistos, y entonces se redujo el precio y fue todo este cambio, y ahí quedó atrapado esta parte de la importación de camisea, y hoy por hoy importamos prácticamente todo de Estados Unidos, y nuestro país depende en general en un 70% del gas importado, y si quitamos del balance lo que produce y utiliza Pemex en sus procesos,
la industria nacional depende entre el 90 y 93%. ¿Qué es una vulnerabilidad? Tremenda, porque se puede ser dependiente, pero es muy peligroso ser vulnerable, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es que hay países, por ejemplo, digamos los países, pensemos en Japón, que no produce petróleo, pues por supuesto que es un país dependiente, pero tiene una diversidad de fuentes, Sí. ¿no? Y nosotros somos muy vulnerables porque prácticamente todo viene de Estados Unidos. ¿Cómo podríamos cambiar esa ecuación? Porque todo radica en cómo se produce la electricidad y cómo se genera electricidad y cómo se abastece. Me parece que tenemos una capacidad del 60% de ser autónomos en términos de producción de público y el resto está en privados. Entonces ahí tendríamos primero que nada reformular quién va a ser el rector. La distribución la tenemos nosotros, ¿no? La infraestructura, pero el 40% también de producción lo tienen los privados. Ante este panorama de la dependencia del gas de los Estados Unidos y el problema de que para poder generar nuevas estructuras o infraestructura tardas 10, 15 años, ¿qué podrías plantear tú para poder eliminar esa dependencia hacia el gas de los Estados Unidos? Bueno, primero necesitamos diversificar las fuentes de generación eléctrica. Creo que hay que dar un impulso importante a las renovables, que siempre requerirán el respaldo de las convencionales, vamos a llamar. Sí. Pero sí es importante ir avanzando en, sobre todo, la parte eólica, geotérmica y hidráulica, ¿no? Y solar, por supuesto, sobre todo solar, porque ya la parte hidráulica, ya nuestro potencial adicional ya no es tan grande, ya básicamente hemos aprovechado si no el total, una muy buena parte de nuestro potencial hídrico. Y aparte recordemos que está el tema de las sequías provocadas por los cambios climáticos. Yo tuve... perdón que te interrumpa, ¿Ecuador? Claro. Un desastre. Claro, incluso Colombia, yo tuve la oportunidad hace poquito de ser sinodal en el examen de un chico colombiano sobre el sistema eléctrico. Ellos tienen una generación muy importante hidráulica, sin embargo con el cambio climático empiezan a tener problemas. Entonces hay que ser muy cautos con eso. Tenemos que dar, me parece, este debate serio sobre la energía nuclear. Creo que lo que comentábamos hace ratito, ya se ha avanzado mucho en la solución de los desechos, en la solución final en relación a los desechos. Yo pensaría, o tengo la impresión de que podría ser buena idea al menos completar el proyecto original de Laguna Verde, que eran 4 y no solo 2 reactores. Se quedó en 2 por cuestiones presupuestales, se nos atravesó algunas de tantas crisis de fin de sexenio y por razones presupuestales, no de otro tipo, ya no se concluyó el proyecto, pero está ahí, está el espacio destinado, los servicios comunes construidos, en fin, eso hay compañeros que son expertos en el tema, me han dicho que una vez otorgado el contrato, en 5 años se podría ya tener los otros 2 reactores, ¿no? Y que nos daría mayor capacidad de generación, además estatal, incluso a nivel constitucional, todo eso es estatal, y podríamos reducir nuestra dependencia. Y tenemos que atacar el tema del gas. El tema del gas sí requiere una solución múltiple. Yo empezaría por la cuestión fiscal, me parece que hay que diferenciar fiscalmente el petróleo crudo del gas. Habría que, de entrada, introducir una variable que hay, por ejemplo, para los contratistas de quienes ganaron contratos de producción compartida en las licitaciones que se hicieron en la administración de Peña Nieto, tienen una contraprestación que se llama recuperación de costos, ¿no? Entonces, esa se podría aplicar aquí. De manera que quien explote, petróleos mexicanos, por ejemplo, el gas, lo puede hacer tablas, ¿no? Y el Estado lo que ganaría es, mayor disponibilidad de gas como tal, de la molécula, como decimos en el argot, y con eso más materia prima para la industria petroquímica. Creo que también podríamos pensar en
revivir, porque ya existió, una subsidiaria de Pemex especializada en gas. Sí. Porque el problema que hay con los proyectos de gas es que en el contexto de las restricciones presupuestales compiten con proyectos de petróleo crudo y pues nunca van a ganar. Es como poner un Peso Pluma a pelear con el Canelo. Ni falta hace que le arreglen esa pelea al Canelo. No, entonces no hay forma. Y algo que no hemos hecho, que Petróleos Mexicanos no ha hecho, por razones históricas, porque no ha habido necesidad, en fin, pero me parece que hay que ir pensando, y es esta actividad de Pemex en el exterior. Sí. No es normal, no es lo común, que una empresa que con todos sus problemas está entre las 15 empresas más importantes del mundo petroleras, Pemex sea tan endógeno. Todo lo que tiene Pemex es una refinería en Texas. Alguna vez se exploró en la India, en Costa Rica, y de hecho descubrió el yacimiento más importante que hay ahora en América del Sur, y yo diría quizás América Latina, que es Vaca Muerta en Argentina. Esa fue descubierta por una filial de Pemex, Mexpetrol, que tuvo vida efímera, descubrió el yacimiento y se lo vendió a yacimientos petrolíferos fiscales, ¿no? Entonces, hace falta no solo ir al extranjero, que en realidad esa es la función de este tipo de empresas. Recordemos, la primera empresa petrolera del mundo la creó Winston Churchill, ¿no? La Anglo-Persian Oil Company, que luego se volvió British Petroleum, justo para garantizar el abasto de petróleo para la Armada Real, que estaba convirtiendo su combustible, ¿no? Después vino la Compañía Française du Pétrole, en fin. Y eso es el papel de las empresas públicas. Eni es una empresa pública italiana. Italia no produce una gota de petróleo. Claro. Entonces, creo que tendríamos que buscar nuevos modelos de negocio. PMI, ¿tenemos el brazo para hacerlo? Claro, y es un brazo comercial muy especializado que surgió, la anécdota es por la necesidad de un velo corporativo, porque por ahí Pemex no cumplió un contrato por alguna razón, y andaban embargando bienes del gobierno, porque Pemex es del gobierno, entonces se creó PMI. Pero más allá de la historia medio chusca de su surgimiento, lo cierto es que se ha generado un grupo, una filial con muchísima experiencia, con muchísimo reconocimiento a nivel mundial. Son gente muy capaz en lo que hacen. Entonces tenemos, digamos, ese instrumento importante. Sería cosa de reformularlo. Déjame regresar un poco al tema de las energías limpias. Por ahí del 2006, que tú estabas trabajando en la Cámara de Diputados, yo estuve también en la sexta legislatura ahí trabajando, había una ley, una iniciativa de ley para poder dotar de presupuesto, ¿no? Era una ley ecológica, porque en ese entonces, pues estamos hablando ya hace 18 años, casi 20 años, la producción de energías limpias era muy caro. El kilowatt creo que costaba 40 pesos. La solar era carísima. Entonces, un poco para poner en coyuntura el tema de por qué a veces no avanza tanto el tema de las energías limpias, no porque no queramos, sino porque es caro. ¿Cómo está la situación de la producción de los kilowatts si utilizamos energías limpias? Y si tú sabes si hay alguna política pública que le dé presupuesto porque va a ser fondo perdido. Sí, se ha disminuido el costo de producción de manera espectacular. Incluso ya para esos años yo recuerdo haber leído un artículo científico donde, si bien sigue siendo muy caro, era menos caro de lo que se había proyectado en los años 60 y 70, ¿no? Ya se notaba un desarrollo tecnológico importante. En México tenemos una parte de la renta petrolera, el 0.65%, que se destina a la investigación científica y tecnológica en el sector, dividida en tres componentes. Una que va directamente al Instituto Mexicano del Petróleo para labores de investigación básica. Y luego el resto, que es casi más o menos 0.55, al IMP se eleva a 0.1 más o menos, que se tendría que dividir, yo te explico el tiempo verbal, se tendría que dividir entre los apoyos a la investigación en el sector de hidrocarburos y en el sector de energías renovables. De hecho, la mayor parte de ese 0.55%
60% va a energías renovables. Desafortunadamente, cuando desaparecieron todo un conjunto de fideicomisos en 2020, desaparecieron los correspondientes a estos dos rubros. Y a pesar de que hubo un transitorio en esa reforma, en ese decreto, emitido ya por ambas cámaras del Congreso, para que en 6 meses la Secretaría de Energía y el CONACYT establecieran las reglas de operación para revivir esa parte. O sea, se desaparecía el instrumento legal, pero como está en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, no el flujo de efectivo, no la generación de ese dinero. Lo único que requiere es que se hagan las reglas de operación, porque no se cumplió. Entonces no tenemos las reglas de operación. Esto es algo que se puede solucionar muy rápidamente. Yo espero, pensando en el perfil de la presidenta Sheinbaum, de la propia directora, secretaria Rosaura Ruiz, ¿no?, que se ponga atención en esto, porque lo que ha ocurrido para los años 2021 hasta, pues supongo que tristemente ocurrirá hasta 2024, a menos que se hiciera algo muy rápido, es que ese dinero se reintegra a la tesorería para el gasto corriente. ¿No? Y entonces estamos dejando ir un dinero que se está generando, pero pues como no hay reglas, se acumula en cada año fiscal y luego se regresa. Entonces creo que esa tiene una solución rápida. Oye, vamos a pasar ya para ir cerrando, porque aquí me encanta este tema de energía y podemos quedarnos aquí mucho tiempo. El tema de esto que se dice que tenemos una producción buena de explotación petrolera, pero las gasolinas son caras, ¿no? Ese es el gran mito que tenemos, ¿no? La persona pensaría, si tenemos petróleo, las gasolinas tendrían que ser baratas. No tendríamos que estar comprando una refinería. Bueno, eso es el Vox Populi. Vamos a tratar de explicar, yo más o menos tengo nociones de estos temas, pero tú eres el experto. ¿Cuál es el problema? ¿En qué radica que no seamos lo suficientemente capaces para bajar los precios? Tiene que ver con el peso del crudo, la refinación. Entonces, eso no se explica. No sé si nos puedes ayudar a entender por qué, si México tiene petróleo, por qué la gasolina se tiene que refinar o tenemos que importar gasolinas para no utilizar el petróleo que tenemos. La historia completa, para que todos la entendamos bien, empecemos por el principio, ¿no? En 1981, a raíz de la crisis de ese año, de facto el gobierno cambió el lugar de Pemex en el modelo de desarrollo, de ser el ente responsable de abastecer de hidrocarburos y derivados a la industria nacional, se convirtió en la principal fuente de ingresos fiscales. Y entonces eso que parece estrictamente retórico tiene una importancia fundamental. Por supuesto. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en la toma de decisiones de proyectos de Pemex, lo que pesó más, lo que ha pesado más, son los ingresos, son los proyectos que pueden dar ingresos rápidos y mayores. Y mayores al fisco, y esos son los de petróleo crudo. Entonces, ya desde inicios de este siglo, ¿no?, después de 20 años de actuar bajo esa lógica, nuestras refinerías empezaron a acusar la falta de mantenimiento. A mí como asesor, recuerdo muy bien, para el presupuesto 2005, que se aprobó en 2004, pero para el presupuesto 2005, el rubro mantenimiento en refinerías llevaba la tremenda cantidad de 0 pesos, 0 centavos. Terrible. O sea, ni siquiera 5, 0 bongo cero, nada. Sí, entonces, terrible. De entrada hubo un deterioro de la infraestructura. Después se empezó a tener esta lógica medio perversa de decir, bueno, pues nos sale más barato importar, y se siguió abandonando el mantenimiento de las refinerías. El resultado, ¿cuál fue? Que hacia finales de la administración de Enrique Peña Nieto, de la capacidad instalada solo utilizábamos el 28% de refinación. Hoy se ha incrementado, sin embargo apenas andamos en el 50%, porque eso es un proceso que cuesta mucho y que no es rápido. La reconfiguración, ¿no? Las reconfiguraciones, apenas nuestras refinerías se diseñaron
para crudo ligero, Sí. que era el que se producía en aquellos años. Hoy producimos más crudo pesado, entonces se tiene que pensar en la reconfiguración. Y además, como hemos estado, tristemente el antepresente es el tiempo verbal correcto, hemos estado alimentando las refinerías con un crudo que no es el crudo para el cual fueron diseñadas, pues entonces el resultado es una refinación muy deficiente, muy alejada del óptimo. Entonces eso la vuelve a su vez más cara. ¿No? No producimos la proporción de refinados que deberíamos producir. Además, uno de los subproductos o de los productos refinados, que también quisiera, aprovechando ya que estamos abordando mitos urbanos, recordarle a la gente que las refinerías no solo producen combustibles automotrices, por eso no es cuando se habla de cerrarlas es no tener mucha idea. O sea, producimos combustibles automotrices, pero por ejemplo turbocina, que eso para sustituirse todavía es ciencia ficción. Gas LP, que es lo que se consume el 80% de los hogares mexicanos para la vida cotidiana, asfaltenos, parafinas, precursores de petroquímicos, en fin, toda una serie de productos. Pero bueno, el caso es que el combustóleo, con la configuración de nuestras refinerías, pues ya no tiene mercado por las disposiciones ambientales. Entonces, se tienen que reconfigurar, que es lo que se ha estado haciendo. Eso también cuesta mucho dinero y al final del día el costo de la gasolina final pues refleja todos estos procesos, más la necesidad de importarlos. Se habla mucho de los impuestos. Los impuestos en México hacia el precio final, dependiendo de los precios de referencia internacionales, varían entre 30 a 40%, no es demasiado, porque también recordemos, los impuestos que se cobran a las gasolinas deben cubrir todos los gastos que primero representa tener un sistema de producción, de transporte, de almacenamiento eficaz en el propio Pemex. Después, todos los gastos asociados pues, a la protección ambiental, a la infraestructura, bueno, hasta el torito. Sí, todo. Finalmente, ¿cómo ves la perspectiva del sector energético en México para los próximos años? Yo soy optimista, querido Adolfo, me parece, por lo que he escuchado de la presidenta y de quienes van a ser responsables del sector, que, bueno, de entrada, recordemos, la doctora Sheinbaum pues participó en los paneles internacionales contra el cambio climático, tiene muy presente, el tema de transición es su tema, ¿no? De investigación, también del futuro director de Petróleos Mexicanos, que es un personaje muy singular, porque él sí domina la parte eléctrica, hidrocarburos y transición energética, es impresionante. Entonces, creo, eso me hace sentir muy optimista, que se va a poner el acento ahí en la evolución de Petróleos Mexicanos hacia una empresa energética. Todavía hay que definir qué significa eso, qué queremos hacer con Pemex, pero hay, digamos, todos los instrumentos. Nosotros nos acordamos, y más los que somos de Coatzacoalcos, a esos grandes números de 3.400.000 barriles de producción diarios. Pero a ver, 1,5 millones, ya quisieran muchos países para un día de fiesta. O sea, seguimos en un país importante, país significativo en materia de producción petrolera. No son los números todavía de inicios de siglo, pero son números muy, muy importantes. Entonces tenemos un potencial. Habrá que relanzar la exploración en nuevas fronteras geológicas. Me parece que ya esta idea que se logró de estabilizar la producción ahora necesita que se vaya a una segunda etapa, que es regresar para pensar en el mediano y en el largo plazo. Y sobre todo algo que también va acorde con los perfiles de los responsables del sector, es fortalecer la base científica y tecnológica de nuestro sector. Fundamental. Relanzar el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto ahora Nacional de Energía, de Electricidad y Energías Limpias, el propio Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ¿no? Para que vayamos insertándonos, digamos, en todo el concierto energético mundial, no solamente sobre la base de nuestro potencial, sino también de nuestras capacidades, y creo que para allá vamos. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, eres un experto
Nos has dado luz en estos temas que a veces se malentienden. Tenemos muchas ideas de Vox Populi. Y me parece que lo que nos acabas de comentar da claridad y perspectiva del sector energético, que hay que estar orgullosos de él, independientemente de lo que esté sucediendo, porque la idea, me parece, es tener soberanía en ello y se está trabajando. Te agradezco muchísimo, Rubio. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por habernos escuchado en Pochtecatl. Los invitamos a escuchar el siguiente capítulo. A nombre de nuestro director, el doctor José Romero, de la comunidad del CIDE, les agradecemos. Nos vemos hasta la próxima. Nos escuchamos la próxima en un episodio más de Pochtecatl.